digo, no ha sido hasta el debate en el que Donald Trump ha empezado a diferenciarse y a dispararse su popularidad y su optimismo ante una posible victoria en noviembre. El año 2024 va a ser recordado como el año de las elecciones por antonomasia. Jamás en la historia había sucedido que más de 4.000 millones de personas de 100 países iban a estar llamados a las urnas en los distintos comicios. Tal fiebre electoral, por supuesto, que puede tener un impacto muy importante en los mercados financieros en función de los resultados y de las sorpresas que se den, por lo cual va a haber que estar muy atento al resultado de todas estas elecciones. Pensemos, por ejemplo, lo que ya sucedió en enero con las elecciones al Parlamento taiwanés, en las que el Partido Demócrata Progresista consiguió revalidar la victoria. Este era precisamente el candidato que no quería China que ganara en Taiwán, y recordemos que hay un conflicto importante entre los dos países. Al final, una de las grandes ambiciones de China es volver a introducir a Taiwán dentro de su esfera de influencia, a lo que obviamente los taiwaneses están resistiéndose. Es uno de los conflictos geopolíticos más importantes y de los que menos se está hablando en la actualidad y que podría tener un impacto muy importante en los próximos meses. En febrero tuvimos elecciones en El Salvador, donde Nayib Bukele revalidó también su victoria con un aplastante 85% de los votos, y aunque es verdad y no se puede olvidar que Bukele ha dado una vuelta absoluta a El Salvador, de convertirlo en uno de los países más violentos de Latinoamérica, con el mayor número de muertes por asesinato per cápita, a ser el más seguro, según esa misma métrica, de toda Latinoamérica. Es un logro absolutamente increíble y que no podemos dejar de mencionar, pero también es importante resaltar que para ser reelegido ha tenido que retorcer la Constitución para ello. Si criticamos a aquellos presidentes o aquellas prácticas políticas de las ideologías que menos nos gustan, también tenemos que hacerlo cuando incluso los que han hecho un gran labor por su país y han mejorado las condiciones de vida de manera indudable, también retuercen la democracia para conseguirlo. Será muy importante vigilar los movimientos de Bukele en los próximos años para ver si cae en una autocracia o devuelve el poder al pueblo. Y hablando de autocracias, en marzo Vladimir Putin en Rusia también consiguió, oh sorpresa, revalidar una vez más su candidatura y en este caso con el 88% de los votos. Como te digo, se habla bastante poco de estas tres elecciones y la verdad es que en su justa medida las tres son realmente importantes y deberíamos prestarle mucha más atención. En junio, ya el mes pasado, tuvimos también elecciones en México, en la que la candidata Claudia Sheinbaum del partido en el poder Morena consiguió la victoria, que no fue sorprendente por el hecho de que ganara, que era lo que se esperaba, que Morena siguiera en el poder, sino por la aplastante victoria que ha tenido en las dos cámaras. Se da una concentración de poder en el mismo partido político y en la misma persona, que es lo que está realmente preocupando muchísimo a los mercados. Al final Sheinbaum es una desconocida, es, como digo yo, un melón por abrir. Habrá que ver realmente si es tan ideológica como se esperaba, si va a ser un delfín del presidente anterior López Obrador, que seguirá gobernando en la sombra al estilo Putin, o por dónde van a ir los derroteros. Es algo que vamos a tener que descubrir en los próximos meses, pero es verdad que no ha empezado demasiado bien. Ya sus primeras medidas a la hora de tratar de renovar el poder judicial y de eliminar la separación de poderes que hasta ahora había en México, no es desde luego el mejor comienzo posible. Así lo han reflejado los mercados, sobre todo el tipo de cambio, donde el peso en un único mes se ha devaluado un 8%, cuando en los 18 meses anteriores había sido una de las monedas más fuertes. Lo que sí está acaparando muchísimo la atención del público y la atención global han sido las elecciones al Parlamento Europeo, que también fueron en el mes pasado. En este caso podemos concluir que el resultado y que el mensaje que han dado los ciudadanos europeos es un no rotundo a las políticas que vienen dándose en Europa en los últimos años. Al final, todos los errores en estas políticas migratorias, en políticas agrarias, el aumento de la burocracia, el impedir la innovación financiera y la libertad económica, han hecho que Europa se esté girando masivamente hacia partidos de derecha y extrema derecha.
Hay notables excepciones. En España, por ejemplo, los socialistas han aguantado bastante bien el tipo, y en Reino Unido, que ya no está en la Unión Europea, pero sigue siendo un país europeo, pues acabamos de ver cómo los laboristas han tenido una victoria histórica y prácticamente sin precedentes. Han tenido que pasar 200 años para que un partido haya tenido tanto apoyo popular en Reino Unido, y da un giro muy importante al país, y es cierto que va a ser un fuerte contraste con lo que estamos viendo en Europa, donde, como digo, los giros de la ciudadanía están yendo más hacia la derecha y la extrema derecha, en una especie de queja a toda esta Agenda 2030 y todas las políticas derivadas que llevan mucho tiempo imperando en Europa y que, como digo, están lastrando fuertemente la economía y la libertad dentro de Europa. De hecho, las primeras víctimas ya las hemos visto. Por un lado, en Bélgica, que las elecciones europeas coincidieron con las elecciones federales, pues el primer ministro Alexander De Croo tuvo que dimitir y convocar elecciones, y lo mismo le pasó a Emmanuel Macron en Francia, que al varapalo que tuvo en Europa le ha sumado un segundo varapalo en estas elecciones al Parlamento francés, que, como digo, se vio obligado a convocar. Obligado o por tacticismo político, el caso es que no le ha salido demasiado bien la jugada, ya que Marine Le Pen ha vuelto a repetir victoria, fue el partido más votado en Europa y también lo ha sido en esta primera vuelta en Francia con un 33% de los votos. Le ha seguido este nuevo Frente Nacional, esta nueva coalición de izquierdas en Francia, que de hecho están tratando de poner un freno al auge de la derecha que representa a Marine Le Pen, se quedaron en un 28%, y ya el partido de Macron, que es también una coalición, se queda tercero con un 20% y sin ninguna posibilidad de revalidar la victoria en una segunda vuelta. Una segunda vuelta muy abierta, no solamente por las dificultades del sistema francés, sino también por esta coalición que se está dando entre todos los partidos que no son de Marine Le Pen para tratar de vencerla. La solución o la resolución la vamos a ver ahora en la segunda semana de julio, donde en esa segunda vuelta veremos si Marine Le Pen resiste o si la coalición del resto de partidos es suficiente para alejarla del poder. Otra de las preguntas que se nos presenta es si el partido que ganó las elecciones al Parlamento Europeo, el Partido Popular Europeo, va a recoger el guante de la ciudadanía y va a responder a esta inquietud o este hastío ante toda esta serie de políticas y toda esta deriva que lleva Europa en los últimos años, y hacer un cambio de rumbo. Yo personalmente soy bastante escéptico al respecto, porque hay una tradición, y de hecho ya han comunicado que quieren seguir así, en la que el Partido Popular pacta más del 80-85% de las votaciones en Europa con los partidos de centro-izquierda. Entonces, al final parecería que ellos están más enfocados en mantener el statu quo que en recoger este cambio que está demandando la ciudadanía europea. Son malos tiempos para Europa y son bastante buenos tiempos para el resto de zonas geográficas como Estados Unidos, que no tiene este tipo de problemas. De hecho, los mercados financieros europeos ya están recogiendo esta inestabilidad y esta incertidumbre ante estos cambios, que lo podemos ver personificado en las caídas en bolsas de la bolsa francesa, que obviamente es la más perjudicada por todos los cambios que he comentado, así como el auge en los bonos alemanes, que están actuando como activo refugio, o incluso en el franco suizo, que sin estar dentro de la Unión Europea es una de las divisas en Europa y que también actúa o suele actuar como activo refugio en momentos de incertidumbre. A este respecto, también merece la pena comentar que el Eurostoxx 50, que recoge las 50 empresas más grandes de Europa, ha seguido su senda alcista. O sea, que es verdad que Europa, que lleva un año bastante bueno en bolsa, ha logrado mantener el tipo en su conjunto, a pesar de que algunos países hayan tenido problemas por este aumento de la incertidumbre. Pero también merece la pena resaltar que el Eurostoxx 50 está haciendo máximos históricos nuevos desde 1999. Son 25 años en los que no había podido volver a comenzar un ciclo alcista que está por ver si va a funcionar. Lo menciono porque durante los últimos meses y años se ha hablado mucho de esta posibilidad de que Europa tome el relevo a Estados Unidos como nueva fuente de crecimiento y como nueva oportunidad de inversión en bolsa. Yo creo que no va a ser así. Creo que las diferentes dinámicas, el aumento de productividad en Estados Unidos, que es muy superior al europeo, la capacidad que tiene de reinventarse y sobre todo las políticas más llamadas a la libertad económica y a la innovación. Recordemos
que vivimos la era de la disrupción y la era donde más innovaciones se están dando, son cartas muy a favor de Estados Unidos y muy probablemente la hegemonía y las nuevas compañías que están llamadas a liderar el futuro seguirán siendo americanas. Si lo de Europa está siendo divertido, curioso y está teniendo una gran repercusión, creo que lo que vamos a vivir en noviembre no se va a quedar atrás. En noviembre tenemos las elecciones en Estados Unidos con los dos candidatos, Joe Biden y Donald Trump, dos candidatos o quizás uno solo o uno nuevo, porque según el resultado del único debate, el único cara a cara que ha habido hasta ahora entre Biden y Donald Trump, la verdad es que las encuestas, incluso las casas de apuestas, se han posicionado muy a favor de Donald Trump. Digamos que Biden fue terriblemente errático en ese debate, que incluso en las filas del Partido Demócrata pues les ha llevado hasta casi el pánico ante la situación y los errores que cometió, que se unen a las otras series de errores y de fallos de protocolo que ha cometido el presidente americano en los últimos meses. Tanto es así que, como decía, las casas de apuestas no solamente están dando una victoria clara a favor de Donald Trump, antes del debate estaban en un 50-50, que por cierto, a mí ya me sorprendía que estuvieran en un 50-50 por todos estos temas que le hemos visto cometer a Joe Biden en los últimos meses y que quizás sugerían que Donald Trump ya llegara con ventaja, pero como digo, no ha sido hasta el debate en el que Donald Trump ha empezado a diferenciarse y a dispararse su popularidad y su optimismo ante una posible victoria en noviembre. Pero ha aparecido un tercer candidato, que es Gary Newsom, el gobernador de California demócrata, que se postula como un posible sustituto de Joe Biden si finalmente el Partido Demócrata decide quitarle de la carrera presidencial y poner un nuevo candidato, algo que podría pasar. Así que ahora la duda no solamente es si va a haber un segundo debate presidencial en septiembre, sino entre quién va a ser el debate. Yo de nuevo soy muy escéptico con estos cambios. Primero porque no creo que haya tiempo material para que se dé el cambio y que se lo presente de una manera correcta a la opinión pública. Segundo, este gobernador de California tampoco es que tenga unos resultados increíbles en California ni que tenga una prensa demasiado positiva. Y tercero, porque creo que incluso los propios demócratas saben que estas elecciones las tienen prácticamente ganadas y que dentro de 4 años ya no se van a enfrentar a Donald Trump, que no puede ser reelegido, sería su segundo mandato y último. Con lo cual podrían tener tiempo para presentar un candidato nuevo fresco que al mismo tiempo se enfrentara a un candidato nuevo por el lado de los republicanos. Si presenta ahora a alguien y pierde, es muy difícil que esa misma persona se vuelva a presentar una segunda vez porque ya tendría un poco la imagen de perdedor. A este respecto se habla de que posiblemente Michelle Obama sea el candidato que están preparando para los 4 años, ya que tiene muy buena prensa y de alguna manera viene arrastrada también por la buena imagen que tiene su marido, el expresidente americano Barack Obama, pero como digo, esto es algo que vamos a ir viendo en los próximos meses a medida que nos acercamos a esas elecciones en noviembre. Desde luego, va a ser bastante fascinante de ver. Mientras tanto, mientras vemos cómo se va dilucidando todos los temas políticos y todos los temas de las elecciones en Estados Unidos, los mercados de renta variable americanos siguen su senda alcista y siguen subiendo de una manera imparable. El Standard & Poor's 500 a cierre del primer semestre, a cierre de junio, ya acumula una subida del 14,5%, mientras que el Nasdaq 100 tecnológico lo hace con una subida del 18%. Es el mejor primer semestre en un año electoral, en un año en el que hay elecciones en Estados Unidos. Es un dato estadístico que significa lo que significa, pero que debemos tener en cuenta porque apunta a la fortaleza y a la inercia que están teniendo los mercados de renta variable este año, a pesar de todas las incertidumbres geopolíticas que ha habido y que probablemente se sigan produciendo y aumentando en los próximos meses. Lo que sí que es cierto es que ha habido un cambio en la profundidad de mercado y en la implicación de todos los sectores en esta subida. A principios de año comentábamos que esta subida de los mercados estaba siendo más sana que la que vimos en 2023, porque en vez de estar muy centrada en unas pocas empresas tecnológicas, veíamos que había cierta rotación sectorial hacia otro tipo de sectores más cíclicos y que había mucha más participación de más empresas en la subida, pero en los últimos meses se han vuelto las tornas a dar la vuelta y volvemos a ver una concentración masiva en unas pequeñas acciones. De hecho,
el top 10 de acciones con mejor rendimiento en este año 2024 acapara el 74% de todas las subidas del Standard & Poor's 500. Dicho de otra forma, si comparamos el Standard & Poor's 500 normal, en el que cada miembro pesa en función de su capitalización bursátil, en función de su tamaño, y por eso las grandes corporaciones están sobre representadas en este índice. Si comparamos ese Standard & Poor's 500 con la versión equiponderada, es decir, en la que cada uno de los miembros pesa exactamente lo mismo sin tener en cuenta el tamaño de la empresa, que sea grande, pequeña o mediana, vemos que el Standard & Poor's 500 normal le saca un 10% de rentabilidad en 2024 al Standard & Poor's 500 equiponderado. Es decir, uno sube el 14,5% y el otro solamente un 4,5%. A esto hay que añadirle que en 2023 ya le sacó una ventaja del 12% adicional. Desde 1999 no había habido una divergencia tan grande entre el resultado del Standard & Poor's 500 y el Standard & Poor's 500 equiponderado. Lo que sucedió después de 1999 es que se dio cierta reversión a la media. Las empresas que mejor lo habían hecho dejaron de comportarse también y las empresas que estaban más rezagadas empezaron a comportarse mucho mejor. De hecho, en los siguientes años, el Russell 2000, que es el índice que incorpora a las empresas de pequeña y mediana capitalización, subió un 90% en los 7 años siguientes, mientras que el Standard & Poor's 500 se quedó en un 12%. ¿Es previsible que vaya a suceder exactamente lo mismo ahora? Bueno, yo siempre digo que la historia no se repite, pero rima. Y aquí hay que tener en cuenta que ahora se vuelve a producir que el Russell 2000 también se está quedando rezagado. En este año 2024 apenas sube un 1% cuando incorpora a las empresas que primero tienen mejor previsión de crecimiento de beneficios, segundo, están más baratas en términos de valoración, en términos de los beneficios que están teniendo y el precio al que están cotizando, y tercero, y no menos importante, son las más sensibles a las tasas de interés. Se han venido muy penalizadas por todo el ciclo alcista de la Reserva Federal de tasas y serán sin duda las más beneficiadas cuando las tasas empiecen a bajar. En cuanto a los beneficios, como decía, son las que tienen mejores previsiones. Para este año 2024 se espera que crezcan los beneficios de las empresas pequeñas y medianas un 10%, mientras que para el 2025 se espera un crecimiento del 41%, mientras que para el Standard & Poor's 500 se espera que el crecimiento en 2025 sea tan solo, entre comillas, porque es bastante bueno, del 8%. Puede resultar exagerado, es verdad, ese 41% puede resultar muy optimista, pero insisto en que este tipo de empresas, las pequeñas y medianas empresas, son las que están mejor posicionadas para beneficiarse de la bajada de tasas de los próximos años cuando la Reserva Federal empiece a hacerlo. La pregunta, por tanto, que tenemos que hacer es cuándo va a empezar la Reserva Federal a bajar tasas. No si lo va a hacer, que eso está claro que lo va a hacer, sino cuándo va a empezar a hacerlo. Desde luego no ha sido en la reunión de junio en la que, como se esperaba, mantuvieron las tasas inalterables. Y además siguieron mostrando cierta discrepancia interna entre sus miembros. Digamos que la mitad de los miembros ha estado proyectando 2 bajadas de tasas para lo que queda de año, mientras que la otra mitad no proyecta ninguna, con lo que de media nos están diciendo que va a haber una bajada en 2024 y otras 4 bajadas en 2025. Por comparación, en el gráfico de puntos anterior de la Reserva Federal, el medio que utiliza para comunicar sus proyecciones, se estimaban 3 bajadas de tasas para 2024 y 3 bajadas de tasas para 2025. ¿A qué está esperando la Reserva Federal? Desde luego no está esperando a un cambio en los datos económicos. Recordemos que el mandato de la Reserva Federal es dual. Por un lado, tratar de mantener el pleno empleo y por otro lado, controlar la inflación. Y a ese respecto, hemos visto cómo los últimos datos nos están indicando una debilidad del mercado laboral, al mismo tiempo que la inflación está volviendo otra vez a bajar. Se estabilizó durante unos meses y los últimos 2 meses ha dado síntomas de que sigue su camino hacia ese objetivo del 2% de la FED. Mi respuesta es que es un tema político. No tenemos que olvidar que el presidente de la FED es un cargo político y que, como decía, se avecinan unas elecciones en Estados Unidos en noviembre en las que probablemente se derive un cambio de presidencia. Así que es muy jugoso esperar al nuevo presidente, al nuevo inquilino de la Casa Blanca, para comenzar las bajadas de tasas y que sea él el que se beneficie de las mismas.
En el resto del mundo no están siguiendo, desde luego, esta táctica de la Reserva Federal. Hemos conocido en junio cómo el Banco Central Europeo bajaba tasas por primera vez desde 2009, mientras que el Banco de Canadá también bajaba tasas. Es significativo lo del tema del Banco Central Europeo porque es la primera vez que toma la iniciativa de cambiar la política monetaria antes que la Reserva Federal. Y muy probablemente siga por esta labor de seguir bajando tasas mientras que la Reserva Federal espere. El alumno aventajado, en todo caso, es el Banco Nacional Suizo, que ya lleva 2 bajadas en lo que vamos de año y desde luego está mucho más decidido a controlar su inflación, que es más pequeña que la del resto de Europa y del mundo, de lo que están preocupados el resto de países. Es paradigmático que un país tan fuerte como el suizo y con tanta buena fortaleza económica dentro de las dificultades que hay en todo el mundo, pues tenga esta capacidad de decidir directamente y de manera decidida sin tener que esperar a otro tipo de consideraciones políticas. Habrá que vigilar mucho lo que haga el Banco Suizo porque nos podríamos también preguntar qué es lo que sabe el Banco Nacional Suizo que no sepa el resto del mundo. Desde luego, para los próximos meses, tener francos en la cartera en función de nuestro perfil de riesgo me parece una de las ideas más adecuadas y más acertadas que podemos hacer. Ante esta situación que tenemos, en la que por un lado tenemos a unos mercados muy fuertes y por otro lado tenemos un gran número de elecciones y de conflictos geopolíticos que pueden complicar la vida, se antoja oportuno preguntarnos cómo debemos enfocar nuestras carteras. Por un lado, hay gente que es insostenible, que piensa que es insostenible este tipo de subidas y que va a haber un descalabro en las bolsas, y por otro lado, hay gente que con la fortaleza que están mostrando las bolsas, pues piensan que lo único que puede hacer es que sigan subiendo más y más. Yo personalmente creo que pueden darse las dos cosas a la vez. Es igual de raro que termine mal este año con todo lo que hemos visto, como que no haya ninguna caída interanual importante. No olvidemos que hasta la fecha solo el mes de abril ha sido negativo para las bolsas, con una caída del 4%, cuando lo normal en un año dado, independientemente de que acabe en positivo las bolsas, es que veamos en el Standard & Poor's 500 americanos al menos una caída de en torno al 10-12%. Eso es precisamente lo que yo creo que va a suceder. Creo que en los próximos meses y probablemente en los meses estivales, que son los más propicios para ello, habrá alguna caída importante de consideración que nos dará una ventana de oportunidad para aprovecharla, pero que los mercados seguirán terminando en positivo en este 2024. Entonces, ¿qué hacemos con nuestra cartera? Probablemente ya no nos valga un tipo de inversión, un tipo de estrategia tradicional, como es el buy and hold, como es el comprar y mantener, y tengamos que hacer cosas diferentes. Por un lado, siempre es importante fijarse en cuáles van a ser las compañías más importantes para los próximos años, aquellas que van a crear los productos y servicios sin los cuales no podemos vivir, y hay que pensar claramente que cada X tiempo se va haciendo un cambio en ese tipo de empresas. Las Google, Amazon y Apple, aunque ahora nos parezca imposible, pasarán, como ellas mismas sustituyeron a otra serie de empresas en el pasado. Pensemos, por ejemplo, en la mencionada Google. Este mes de junio ha anunciado su primer dividendo de la historia. No es un dividendo demasiado grande, son 20 céntimos por acción, que representan aproximadamente un 0,45% anual, pero más que la cuantía, lo importante es el mensaje. Lo que te está diciendo Google, que es una empresa tecnológica de crecimiento, es decir, que hasta ahora había tenido una gran cantidad de ideas y de proyectos para hacer crecer más la empresa y por eso no repartía dividendos porque pensaba que era mejor reinvertirla en su propio negocio, te está dando el mensaje al repartir dividendos que ya no tiene tantas buenas ideas, que ya no tiene tantos buenos proyectos y que por tanto prefiere devolver el dinero a los accionistas antes de mantenerlo para su propio negocio. Esto no es malo per se, esto simplemente significa que la empresa ha entrado en esa parte del ciclo de negocio que se conoce como madurez y que por muchas razones ya no va a poder seguir creciendo a los mismos ritmos que en el pasado. Apple ya empezó a pagar dividendo el año pasado y no me extrañaría que el resto de grandes tecnológicas lo empiecen a hacer. No significa que sea el fin absoluto para estas compañías, pero sí que digamos que lo mejor de las mismas ya lo hemos vivido. De hecho, tenemos una nueva reina del baile este año, como es Nvidia, que aunque brevemente, durante unos días en junio, ha sido la mayor empresa del mundo por capitalización bursátil. Al final sufrió ciertas ventas, ciertas liquidaciones por toda la subida que ha tenido, lo cual es normal, y cayó
a finales de mes, con lo cual volvió a ser superada por Microsoft y por Apple, pero yo creo sinceramente que es una simple cuestión de tiempo que vuelva a subir y que se desmarque bastante notablemente del resto de acciones. Y a Nvidia le seguirán otra serie de acciones. Recordemos lo que hemos hablado antes de la oportunidad que hay en el Russell 2000 de pequeñas y empresas de pequeñas y medianas capitalización, porque probablemente las Nvidias del futuro se encuentren dentro de ese nicho de mercado. Así que cualquier caída que veamos en los próximos meses en las acciones que más nos gustan y que vemos con mejor proyección será una oportunidad muy importante para entrar. Y para aprovechar estas oportunidades vamos a necesitar unos niveles de cash aceptables. Por supuesto, en unos niveles tan grandes que nos penalice la rentabilidad de nuestras carteras, pero lo suficientemente importantes para poder aprovechar estas oportunidades que sin duda se van a producir. La consecuencia natural del sobreendeudamiento que están teniendo todos los países es que sus divisas van perdiendo poder adquisitivo. La mejor manera de poder protegernos de este efecto es mantener activos reales en nuestras carteras, bienes inmuebles, terrenos, naves industriales, participaciones en empresas a través de private equity e incluso algunas materias primas seleccionadas que vayan con el ciclo económico y que nos protejan de la inflación y de la pérdida de poder adquisitivo. Esto también va a ser cada vez más importante y más necesario de incluir en nuestras carteras de inversión. Y por último y no menos importante, no podemos olvidar para aquellos clientes que lo entiendan y que compran la tesis de inversión, las criptomonedas, los criptoactivos, que en los últimos 3 meses han tenido, pues digamos, cierto mercado tranquilo. Es curioso como algunos analistas incluso han llamado a decirlo que es un mercado aburrido ahora el de las criptos porque no se ha movido. Digo curioso porque si uno se pone a mirar lo que decían de Bitcoin y de Ethereum cuando Bitcoin cotizaba a $15.000 hace un par de años, cuando ahora está sobre los $60.000, incluso llegó a un pico de 72.000, pues si uno compara lo que decían entonces y lo que dicen ahora, pues la verdad es que es bastante curioso. No debemos dejarnos que este supuesto aburrimiento de estos últimos meses, esta supuesta tranquilidad, nos impida ver qué es lo que ha sucedido y qué es lo que está sucediendo en el activo en los últimos tiempos. Para empezar, Bitcoin acumula una subida del 150% en los últimos 12 meses, es el mejor activo en ese periodo en los últimos 5 años y desde su concepción en 2009 de largo. Se aprobó hace unos meses los ETFs de Bitcoin, que está mejorando la demanda, y dentro de muy poco tendremos los ETFs de Ethereum, que hará que todavía esa demanda tenga más facilidades para entrar, y también se ha visto un cambio radical de 180 grados en cuanto a la regulación de algunos países tan importantes como Estados Unidos. Si en los años anteriores se hablaba de un regulador que iba a tratar de penalizarlo o incluso de prohibirlo, ahora se ha liado totalmente con el activo y está favoreciendo que llegue esta oportunidad a todo tipo de clientes, a clientes pequeños, a clientes de banca privada y también a institucionales. Muy probablemente estamos en la última gran oportunidad para entrar en Bitcoin como activo que vaya a crecer mucho, pero no dejemos de lado que al final Bitcoin solamente es una parte del mercado. Detrás hay otras opciones muchísimo más interesantes, como son las plataformas de blockchain como Ethereum o como son incluso las propias empresas que se están lanzando de manera digital a través de sus tokens, los criptonegocios. Esas serán la segunda y tercera oleada que, en mi opinión, todavía va a ser mucho más grande que la revolución de Bitcoin que hemos visto en los últimos años. Hay algunos clientes que me siguen comentando las dificultades o las problemáticas que tienen a la hora de comprar los activos directamente, que si tienes que hacerlo a través de unos exchanges especializados, que si las claves privadas de cómo las guardas, que si luego lo tienes que llevar a un billetero, llevarte un USB, todo eso es cierto. Es verdad que la operativa a la hora de comprar criptos es mucho más complicada que a la hora de comprar una acción normal, pero también hay que pensar los enormes beneficios que tiene esta tecnología y que dentro de muy poco lo verán todos los mercados y todos los sectores. Dice Liz Allen, que es una de las analistas de bolsa que más me gustan, que la tecnología blockchain es la única que te permite llevar $1 billón o más en tu bolsillo en un USB que pesa menos de 100 gramos. Lo único que tienes que hacer, y es importante, es recordar tu clave privada para poder acceder a ello. No existe ni ha existido ninguna otra tecnología que te permita hacer lo mismo. Así que vamos a hacer lo que siempre te digo que hay que hacer, que es mantener la disciplina, hay que mantener la tranquilidad y hay que tener
mucho estómago frío y mucha calma para aprovechar las oportunidades que sin duda vamos a ver en los próximos meses en los mercados. Y mientras tanto, pues disfrutemos de esta bonanza de los mercados de renta variable que muy probablemente se va a mantener de aquí a final de año. Te dejo con una cita de Buda que me gustó muchísimo. Hay tres cosas que no se pueden esconder por siempre: el sol, la luna y la verdad. Que tengas muy buen día.